Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 38. Hoy, para los que empezaron con nosotros a principio del año, es domingo y nos tocan 5 capítulos. Estamos hoy en Romanos capítulo 5 y estaremos considerando hasta el capítulo 9. El capítulo 5 comienza con la consideración de lo que significa la justificación mediante la fe. Hemos cubierto que este es uno de los puntos claves de las epístolas de Pablo, y es justo que Pablo tome tiempo en esta epístola para definirlo a su audiencia. Pablo inicia con los beneficios de la justificación. Menciona primeramente que nos da paz con Dios por medio de Jesús. Menciona la gloria del Padre, en la cual se incluye la esperanza bendita de un futuro glorioso en la vida eterna. Finalmente, menciona la habilidad de gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen madurez espiritual y frutos de virtud en el creyente. Los versos 6 al 11 se enfocan en la gracia de la justificación. Recuerden que Pablo mencionó en los previos capítulos que el que cumpliera la ley recibía justificación por salario. Siendo que ninguno puede cumplir por completo la ley, la justificación viene a ser por gracia, siendo sin las obras de la ley. Aquí Pablo describe la gracia de Dios hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten el verso 9 en el cual Pablo define que la reconciliación con Dios mediante Cristo Jesús nos salva de la ira venidera, haciendo referencia a la perdición eterna. En la segunda mitad del capítulo, Pablo hace una comparación entre Adán y Jesús, diciendo que el pecado entró al mundo por uno solo, siendo Adán, y que el don de Dios, la gracia en Cristo Jesús, entró por uno solo, Jesucristo. Mientras que un solo pecado de Adán afectó toda la humanidad, los muchos pecados del mundo manifestaron la justificación mediante la gracia en Cristo Jesús, haciendo referencia a lo que Pablo mencionó en el capítulo 3, que la justicia de Dios se manifiesta como resultado de la injusticia del hombre. El argumento es que por cuanto el pecado abundó entre la humanidad, era necesario la manifestación de la gracia para redimirlo. Noten que Pablo también menciona que el pecado existió antes de la ley, pero que no se inculpaba sin ley. Esta es una fuerte advertencia contra el argumento de la ignorancia. La ignorancia de lo que es pecado no lo hace menos pecado. De esta manera, Pablo refuerza su pensamiento que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El fin del capítulo menciona que en la abundancia del pecado, la gracia sobreabundó. Esto forma el contexto para el inicio del capítulo 6. En el capítulo 6, Pablo comienza con una pregunta retórica sobre el permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Él mismo se contesta diciendo que de ninguna manera se debe pensar así. Utiliza el bautismo en las aguas para definir que la manifestación de la gracia en la vida del creyente es definida por su muerte al pecado y resurrección en vida nueva en Cristo Jesús. Noten particularmente en los versos 12 al 14 que Pablo menciona al pecado como un amo al cual servir. Junto con el servicio al pecado está la ley, cual enseñaba básicamente que el que pecaba podía justificarse mediante las obras. Pablo ya ha mencionado lo inútil que fue la ley en cuanto a las obras que demanda y la inhabilidad del hombre cumplirla. El verso 14 menciona que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una distinción importante. Deben notar que esto no significa que la ley ya no aplica, sino que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la gracia en Jesucristo. La ley sigue definiendo el carácter de Dios y lo que constituye pecado delante de Él. No obstante, la justificación mediante la gracia nos hace comprender que ninguna obra de la ley, sacrificio, ofrendas u holocaustos nos pueden justificar, sino solo Jesús quien cumplió la ley por nosotros. Pablo trata más acerca de este tema en el resto del capítulo, comenzando con otra pregunta retórica en el verso 15, donde aclara que la gracia no es una licencia para pecar, sino que debemos someternos como esclavos a la justicia, de la cual gozamos por fe en Cristo Jesús. En el verso 19, Pablo reconoce la debilidad humana, pero insta a que hagamos todo lo posible para mantener una vida de justicia. El capítulo termina con la realización de lo que significaba estar perdido en el pecado. La paga del pecado es muerte. También de lo que significa ser participante de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo continúa esta conversación sobre la debilidad del hombre y la vida de justicia en el capítulo 7.
Capítulo 7 comienza con una analogía para los judíos, quienes Pablo menciona aquí como siendo quienes conocen la ley. La analogía es de un matrimonio del cual la ley sería el marido y los individuos culpables de pecado serían la novia. Por cuanto la ley seguía en pies, la acusación del pecado también. Pablo dice que el abandonar al marido para casarse con otro, según la ley, sería adulterio, hablando en alegoría del abandono de la ley por los judíos. Pero si el marido muriese, entonces quedaba libre la esposa para casarse con otro. Esto lo menciona Pablo para los judíos, para que entendieran que la ley cumplió su propósito al ser cumplido por Cristo Jesús, de modo que la fe en Cristo da muerte a la ley y quedaban libres para la gracia. Por lo tal, la gracia es el nuevo marido y los creyentes deben estar sujetos a la justicia cual demanda la gracia. Luego Pablo entra en un discurso sobre la ley y su propósito en la vida del apóstol. Principalmente que la ley hizo que entendiera lo que es el pecado, algo que Pablo ha mencionado varias veces como el propósito de la ley. Noten que el problema que Pablo menciona es explícitamente el conocimiento del pecado mediante la ley, diciendo que al conocer el pecado por la ley, sus miembros más deseaban pecar. Es como decirle a un niño que no puede comer dulce y más quiere probarlo. No obstante, la ley seguía siendo bueno y la injusticia era manifiesta en Pablo. Pablo entonces comienza una serie de palabras repetitivas, cuales definen su lucha con el pecado. Pablo comienza a decir que no entiende sus acciones en cuanto hace aquello que no desea hacer, y luego deja de hacer aquello cual verdaderamente desea hacer. Concluye que la ley es buena por cuanto es espiritual, pero que el pecado mora en él por cuanto él es carnal. Aquí somos introducidos a este concepto de lo espiritual y lo carnal, cual Pablo seguirá entonces en el próximo capítulo. Mientras tanto, Pablo establece otra ley, que el pecado moraba en él, actualmente en todos nosotros, por cuanto todos somos carnales. Pablo menciona que su hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero que sus miembros, el hombre físico, carnal, se rebela contra la ley de Dios. Pablo hace una exclamación y pregunta en el verso 24 sobre quién lo ayudaría a escapar de tal situación. El verso 25 es su propia contesta, que daba gracias a Dios por Cristo Jesús, quien lo libraría. Lo que Pablo muestra al final del verso 25 es que la intención del hombre interior, cual es lo espiritual, debe ser siempre el cumplimiento de la ley de Dios o la justicia, pero que el hombre exterior, lo carnal, estará constantemente intentando el servicio al pecado. Esto parece presentar un problema para el estilo de vida cual Pablo ha sugerido a los que viven bajo la gracia. Pero en el capítulo 8, Pablo sigue su pensamiento para definir cómo Jesús lo libra de tal conflicto. El capítulo 8 comienza con la declaración de Pablo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y, muy importante, andan conforme al Espíritu. Este término es nuevo en la literatura y le es necesario a Pablo explicar lo que significa andar conforme al Espíritu. Pablo hace esto expandiendo su observación sobre la justicia de la ley, es decir, que la ley era buena, y diciendo que la debilidad de la ley actualmente no era una debilidad en la ley, sino el hombre quien la tenía que seguir. O sea, la ley era buena, pero imposible para el hombre seguir por causa de la naturaleza carnal y pecaminosa del hombre. Por lo tanto, explica Pablo, a Dios le fue necesario enviar a Jesús para cumplir la ley para nosotros, de modo que podamos nosotros cumplir la ley espiritualmente por nuestra fe en Jesús, aunque físicamente nos sea imposible. Deben entender que lo que Pablo está diciendo es que todos los hombres, aun los creyentes, son pecadores y seguirán pecando según los designios de la carne. Pero el que anda en el Espíritu, quien ha cumplido la ley conforme su fe en Cristo Jesús, reconoce la obra redentora de Dios en Cristo Jesús y se arrepiente de su pecado. Pablo menciona que el Espíritu nos hace entender que somos hijos de Dios, haciendo referencia a nuestra semejanza en el Espíritu a nuestro Salvador, cual fue reconocido por el Padre precisamente en su bautismo. De semejante manera, siguiendo el pensamiento del capítulo 6, el creyente que anda conforme al Espíritu hace morir las obras de la carne. Pablo entonces hace mención de los efectos universales del pecado, explicando que aún la creación padece por causa del pecado y gime a una para la redención. Noten que para Pablo la redención del cuerpo había de ser un evento futuro en el cual la creación completa era redimida. Pablo entendía que los creyentes habían recibido las primicias del Espíritu, cual nos ayudan a vivir conforme al Espíritu por fe en Cristo Jesús.
Deben notar que Pablo nunca menciona un total control o sujeción de la carne de pecado mediante la obra del Espíritu, sino la fuerza para seguir resistiendo y combatiendo en el conflicto con el pecado. Menciona que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Aunque muchos piensan que Pablo hace mención de las lenguas en este verso, se debe notar que en sus epístolas a los Corintios, Pablo menciona la profundidad inconocible del Espíritu. Como tal, debemos simplemente notar que el Espíritu se asemeja a Jesús en que intercede por nosotros en nuestras debilidades. De los versos 28 al 39, Pablo concluye su línea de pensamiento en cuanto a la justificación mediante la fe. Noten que su conclusión es doble. Primeramente, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Segundo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, cual es Dios en Cristo Jesús. Encontrarás en este segmento la conclusión de Pablo en cuanto al conflicto entre la carne y el espíritu. Principalmente que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Los versos 33 y 34 afirman que el poder de condenar es exclusivamente de Dios Padre y Dios Hijo, y que ninguna condenación habrá si andamos conforme al Espíritu, sirviendo al Señor. El capítulo 9 de la epístola de Pablo a los Romanos ha sido punto de contienda por largos años. Esto se debe a la interpretación de la predestinación cual Pablo comenzó a mencionar al final del capítulo 8. Si lees este capítulo sin prestar atención a su contexto, puedes fácilmente caer en el error de pensar que Dios ha predestinado a algunos para la salvación y otros para la perdición. Actualmente muchos creyentes mantienen esta perspectiva sobre la salvación y la perdición. Grandes teólogos han interpretado este pasaje como indicativo de la predestinación de individuos. Teológicamente, esto es una interpretación incorrecta, porque sabemos que la Biblia nos menciona en varios lugares que Dios no desea que ninguno se pierda. Jesús mismo afirma esto en Lucas capítulo 9 y verso 56 en su reprensión de Juan y Jacobo. Pedro afirma que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento en su segunda epístola, capítulo 3 y verso 9. En su contexto, Pablo lamenta el hecho de que su pueblo, Israel, no había entrado en la verdad de que Jesús era el Cristo. Pablo tuvo muchos encuentros notorios con judíos incrédulos y toma el tiempo para lamentarse aquí. Entra entonces en una breve descripción de la elección de Israel como nación, no como individuo. Esto se nos hace más difícil analizar ya que utiliza a Jacob y a Esaú. Pero debemos notar que su punto mayor es la elección de Israel nacional, no específicamente entre Jacob y Esaú, ya que el Génesis nos menciona que estos dos se reconciliaron más tarde en la vida. El profeta Abdías aclara las palabras de Pablo mencionando el juicio de Dios contra los edomitas, siendo estos los descendientes de Esaú, por su participación en matar a los judíos, quienes eran los descendientes de Jacob, quienes huían de Jerusalén cuando Nabucodonosor destruía a la ciudad. Igualmente, el ejemplo del faraón no es un caso aislado ni individual, sino nacional. En este caso, Moisés es representante de Israel y Faraón representante de Egipto. Aunque el faraón sí quedó muerto y juzgado por sus acciones, debemos notar dos cosas. Primeramente, que sus acciones fueron en contra de Israel, no de Moisés en particular. Segundo, que Faraón no murió solo, sino que Egipto perdió a todos sus primogénitos y todo su ejército, y que la economía nacional de Egipto cayó completamente como resultado de las plagas y la liberación de su fuerza laboral, cuales eran los esclavos hebreos. Al final de su argumento, habiendo mencionado vasijas de honra y deshonra, menciona un tercer pueblo, la iglesia, un pueblo de gentiles e israelitas preparado de antemano. Es decir, que el propósito de Dios en Cristo Jesús fue la salvación de quienes creyeran en el Hijo. Esta es la predestinación mencionada en el capítulo 8, que los que creyeren en el Hijo tendrían la vida eterna. El escoge sigue sobre el individuo, ya sea gentil o sea judío. Pablo resume este argumento al final del capítulo, hablando de gentiles y judíos en vez de individuos. Estos son los capítulos 5 al 9 de la epístola de Pablo a los Romanos. Espero les sea de bendición y nos veremos por esta parte otra vez mañana.